Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Ahí estamos. El último día de clase, jóvenes, yo les estaba haciendo un comentario de una tesis que estaba leyendo, en donde en la misma dice que ante las resoluciones o sentencias o cualquier tipo de acto relacionado con derecho agrario, no procede ningún recurso. Sin embargo, en la temática que nosotros desarrollamos dice que deben de interponerse los recursos que establece la ley. Revisando lo que es la ley de amparo, de exhibición personal y de inconstitucionalidad y de constitucionalidad, estaba analizando en el artículo, creo que es el 265. Sí. En la temática que nosotros desarrollamos, dice, es procedente interponer los recursos que establece la ley. En efecto, en nuestro caso, principalmente en Guatemala, dice que el amparo procede, dice. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Aquí está. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Cualquier persona que se sienta afectada por cualquier situación, el amparo es materia para poderse interponer siempre y cuando se hayan violado los derechos y los mismos de determinada persona. Hoy vamos a ver el módulo 5, Derecho Agrario. Habla de la reforma agraria, habla de la transformación agraria, habla del desarrollo del capitalismo y de la modernización del agro. Estos aspectos de reforma agraria, de transformación agraria, lo hemos venido desarrollando en todo el desarrollo del programa. Sin embargo, vamos a entrar a conocer lo que son aspectos relacionados con el agro. Podemos mencionar en lugares como América Latina. Vamos a principiar cuando hablar de lo que es el neoliberalismo. Miren, este es un sistema, el neoliberalismo es un sistema en donde se ha aplicado, en los lugares donde se ha aplicado, principalmente en América Latina relacionado con el agro, ha venido a perjudicar. El neoliberalismo ha venido a perjudicar con respecto a lo que es la tenencia de la tierra, con respecto a los créditos, asistencia técnica, en virtud de que si hablamos de la tierra, esta se ha encarecido.
en primer lugar. En segundo lugar, ha pasado a formar parte de los terratenientes. Con el sistema neoliberal se ha venido a perjudicar lo que son aspectos eminentemente del medio ambiente. Cuando hablamos de hidroeléctricas, cuando hablamos de las empresas explotadoras mineras, cuando hablamos del desarrollo eminentemente de los trabajadores de esas empresas, no tienen seguridad, no están asegurados, no se les protege con respecto a la salud. En conclusión, el neoliberalismo ha sido una de las instituciones que ha venido a perjudicar lo que es el desarrollo del agro. Con todos los elementos y circunstancias que les he mencionado. Luego que miremos el neoliberalismo, vamos a ver las oposiciones. ¿Qué es lo que se solicita en contra de esa institución? ¿Qué es lo que se propone o las propuestas ad hoc para salir de ese sistema del cual se nos ha perjudicado en toda Latinoamérica con respecto a este neoliberalismo? En el desarrollo del sistema capitalista en América Latina, los problemas de falta de tierras, créditos, asistencia técnica, precios justos, comercialización, se agudizó en el agro latinoamericano con la implementación del neoliberalismo. En otras palabras, la liberación de precios trajo como consecuencia una situación bastante difícil para la gente que se dedica a la actividad agraria. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Intentó impulsar el estado de bienestar. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo en un largo plazo. Como consecuencia, el neoliberalismo es la muerte del estado de bienestar. Porque con el neoliberalismo, jóvenes, el Estado se vio no en necesidad, el Estado se vio con el derecho de privatizar muchas de sus empresas hidroeléctricas, Coatel, empresa eléctrica, se privatizaron basado a este sistema. La política queda subordinada, perdón, permítame. Como consecuencia, es la muerte del estado de bienestar. La política queda subordinada a la economía y el mercado es el modelo que crea nuevas normatividades que instituyen racionalidades dominantes. El neoliberalismo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado, pero le permiten las privatizaciones. Ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado
cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Cuando hablamos de libertad económica, aquí estamos hablando de la liberación de precios. Aquí estamos hablando del valor agregado, de la compra y de la venta. Entonces, la globalización neoliberal, aquí fíjense, estamos hablando de la globalización, está integrando a las familias, haciendo que cambien sus valores, sus costumbres, su estilo de vida, apareciendo conflictos intrafamiliares y violencia hasta doméstica, con el aspecto neoliberales. Entrando de lleno ya así en materia, el neoliberalismo está revirtiendo los procesos de reforma agraria. Es decir, que se está oponiendo, está resistiendo a un proceso de una reforma agraria, realizados en algunos países en décadas anteriores, concentrando aún más la tierra en pocas manos, lo que yo les mencionaba al inicio. Esta reversión se ha realizado a través de la compra directa de tierras, el estrangulamiento a la economía campesina vía créditos o la confiscación violenta, como el caso de Chile. Este proceso ha conllevado a la atomización y a la división de las organizaciones campesinas. Ese procedimiento del neoliberalismo. El impulso a empresas agroindustriales para la exportación, desplazando a los campesinos a la desocupación y al trabajo asalariado sin garantías legales ni sociales, lo que ha generado la emigración masiva del campo a la ciudad. En otras palabras, significa que no hay seguridad para el trabajador campesino, principalmente cuando estos muchas veces se dedican al trabajo de la industria o de aspectos agroindustriales. No hay seguridad, no hay salud de parte ni de las empresas, ni de mucho menos del Estado. A los pequeños y medianos productores se les restringe o se les niega los créditos agrícolas. A los campesinos, a los pequeños productores se les niega asistencia técnica, que es controlada por manos privadas. La comercialización que se produce en condiciones extremadamente desventajosas. Las desventajas que tiene un campesino pobre, un campesino medio, que tiene con alguien que tiene capital de inversión, que se le facilita realizar ciertos créditos. Las reglas del juego del neoliberalismo imponen los precios a los productos elevadísimos. El mercado de agricultura, la comercialización, los criterios de calidad, eficiencia y los circuitos de distribución, el campo de acción. La inversión extranjera desplaza a los campesinos de sus zonas naturales con la construcción de represas hidroeléctricas. Es el caso de Brasil. Por la compra directa a las tierras o a las comunidades indígenas por parte de empresas tanto de Estados Unidos, de Europa, Japón y otras que se dieron en Bolivia. Entonces,
Con el neoliberalismo se abren los espacios para que países industrializados puedan realizar compras de tierras, puedan hacer negociaciones para las explotaciones mineras, para los aspectos de las hidroeléctricas, conformando grandes empresas industriales, aumentando los precios y las tarifas. La producción especializada para la explotación y el abandono del cultivo de los productos nativos, fíjense pues, la producción especializada para la exportación y el abandono del cultivo de los productos nativos genera una pérdida de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Desde luego, atándonos a la dependencia de alimentos importados y donados que en sus países de origen sí son protegidos y subsidiados. Es decir, que en otras palabras, nuestras exportaciones son perjudicadas. Mientras tanto, ellos nos hacen hasta donativos de productos de excelente calidad que tienen en sus países y los cuales son protegidos a través del control de calidad. Al encontrarse desabastecido el mercado de productos básicos, la situación de desnutrición y empobrecimiento de nuestras poblaciones, desde luego, se ha empeorado. Por otro lado, se produce también la persecución y la penalización de los productores de cultivos nativos, con alto poder nutritivo y medicinal como la hoja de coca, que constituye un sustento de vida para los campesinos, además de formar parte de la raíz cultural de esos pueblos. Acá vemos 4 aspectos. El primero, que los países industrializados penalizan. Hay persecución para los productores de cultivos de los productos nativos. En Bolivia, el cultivo de la hoja de coca es parte de la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque la coca en Bolivia, como es alto, es regiones de frío, ellos utilizan mucho la coca porque los protege y además de protegerlos, pues les da energía. Mientras tanto, en estos otros países se les penaliza y son sancionados. Y ellos que tienen plena conciencia de que es parte cultural de esos países nativos. Bueno, es cuestión, pues son 20 lemas. Aquí se explica el 169, el 169, el de los pueblos indígenas, el decreto 169, relacionado con los pueblos indígenas y tribales. Como consecuencia surge un nuevo modelo y parte de una nueva economía alternativo al modelo neoliberal. O sea, la oposición, las sugerencias. Como consecuencia surge un nuevo modelo y parte de una nueva economía alternativo, no paralelamente, sino que es alternativo como forma de solucionar el problema del modelo neoliberal, constituyendo un instrumento para rentabilización de la actividad económica, de elevación de producción y productividad, de transferencia de tecnología adecuadas que permitan combinar con la tecnología moderna, instrumentos para enfrentar los retos del mercado, lograr mejores precios, elevar el nivel de ingresos, promover el desarrollo, así como potenciar
la organización gremial. Cuando miremos cada una de estas propuestas, vamos a encontrar elementos indispensables, suficientes para apoyar lo que es una reforma agraria integral, para lo que es salir de la situación en la que se encuentran los pueblos, en donde no hay equidad en cuanto a la repartición de la tierra. Aquí vamos a encontrar las formas que se le debe dar de cumplimiento a los seminarios, a las reuniones que se dieron en la FAO, o sea, del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Todas las reuniones que se dieron en Costa Rica, en Brasil, en Puerto Rico. Situaciones que sugirieron y dieron propuestas para la solución de todos los conflictos de carácter agrario. Estas propuestas, una es luchar por la democratización de la tierra y la redistribución justa de este recurso. Pero para ello, si en Guatemala se realizara un censo con respecto a la tierra, jóvenes, prácticamente es como que si se estuviera haciendo un movimiento de carácter eminentemente revolucionario. Porque el censo fue lo que promovió la distribución de las tierras de la United Fruit Company, de la compañía bananera que funcionaba en Izabal con la sucursal en Escuintla. Exportación de banano, que tenía las grandes extensiones de tierra, y unas sin trabajarlas, y una gran explotación de mano de obra. Al darse la repartición de ciertas partes de esas tierras que no pagaban impuestos, fue lo que motivó el movimiento de la caída de Jacobo Arbenz Guzmán. Bueno, construir un sistema de financiamiento para la producción agrícola basado en el ahorro campesino, la inversión y el desarrollo local, regional y nacional. Aquí tenemos el Ban Rural, pero el Ban Rural es el Banco del Estado. No, un banco regional, nacional, pero si es posible de ahorro de caja eminentemente para los campesinos. Luchar por créditos preferenciales para los pequeños campesinos. Promover alternativas no convencionales como fondos rotativos, cajas de crédito comunal y cajas rurales de ahorro y crédito. ¿Por qué no se conforman una institución? Tenemos lo que son las casas de empeño, las casas de ahorro. ¿Por qué no se crea una institución de ahorro y crédito tecnicismo de carácter eminentemente campesino? ¿Por qué no se presentan iniciativas de ley de parte de la universidad al Congreso de la República para todo ello? El problema es la cooptación que existe. Si anteriormente existía la posibilidad de crear los juzgados agrarios, tribunales agrarios, con el apoyo de países occidentales, con el apoyo de Suiza, Holanda y otros países en donde el dinero lo depositaron en el Banco 1 que desapareció, y desapareció el dinero y desapareció también la iniciativa de ley. Se engavetó en el Congreso y no sabe qué se hizo. Bueno, esperemos con las nuevas autoridades si existe la posibilidad, si es que los van a dejar trabajar. Luchar por créditos preferenciales para los pequeños campesinos.
Promover alternativas no convencionales como fondos rotativos, cajas de crédito comunal, cajas rurales, cajas de crédito y de ahorro. Impulsar una producción que garantice una vida sana y plena, cultivando productos nativos con alto poder nutritivo para contar con una dieta equilibrada. En otras palabras, esas producciones deben de ser a través de producciones de carácter eminentemente sana, con bonos, con abonos que sean de carácter natural, no químicos y ferticidas, tal como ingresan de otros países, que lo que traen como consecuencia es una gran proliferación en cuanto a la contaminación de los productos. Es cierto, los productos se miran hermosos, grandes, pero realmente están elaborados a base, están crecidos o inflados a base de una producción química, lo cual es muy relativo. Si nosotros criticamos ese sistema, también nosotros debemos de criticar en el sentido con la elaboración de las rosas, es decir, de las quemas que se dan con todos los residuos que han quedado de las cosechas, lo cual se perjudica lo que son las tierras. Bueno, sustituir cada vez más el cultivo con abonos y fungicidas químicos, recuperando la tecnología tradicional para asegurar la preservación del medio ambiente. 4. Impulsar la capacitación y formación permanente de nuestros recursos humanos. Es que es necesario la formación y la capacitación técnica, que se sepa de matemáticas, que se sepa de economía, que se sepa de finanzas, que se sepa de internet, hacer las consultas con respecto al tipo de tierras y lo de los cultivos, qué es lo que se está dando, cómo es que se va a dar, cuánto es lo que se va a invertir, cuánto es lo que se va a recuperar, cuál es el valor agregado de cada una de esos bienes. Promover la investigación y la transferencia de la tecnología acorde con los requerimientos de las realidades particulares para desarrollar procesos productivos, complementarios y en cadena. Luchar porque los gobiernos ofrezcan un seguro a los productos agrícolas, lo que yo les mencionaba. En caso de los embates de la naturaleza o fortuitos que afecten a los pequeños campesinos. Hay embates de la naturaleza. Se vinieron grandes temporales, señores. Los campesinos perdieron sus cosechas. ¿Quién se las va a reponer? Vienen nuevamente a endeudarse, llegando al extremo hasta de perder sus propias tierras. Desarrollo de la pequeña agroindustria a nivel local que encadenen la producción de los campesinos y generen empleo rural. Entre más inversión haya, entre más capacitación haya, se trabajen más tierras, se está también creando fuentes de trabajo. Crear la infraestructura necesaria y adecuada para la comercialización, transporte, almacenamiento, el transporte en cuanto a carreteras, en cuanto a bodegas, etcétera. Construir redes de intercambio de productos, métodos y tecnologías de producción entre las organizaciones. Productos que se cultivan en los diversos tipos de suelo y clima. La organización campesina también tiene el reto de luchar el mercado interno con productos de calidad y de conocer el manejo del mercado exterior.
Luchar porque los trabajadores agrícolas temporales y asalariados sean incorporados a las leyes generales de trabajo y a las garantías sociales que rigen para los trabajadores en general. ¿Por qué no hay apertura para que también ellos puedan aportar o ser beneficiados a través de ciertos programas del Estado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Que el Estado le tiene deudas millonarias al IMSS. El Estado debiera de preocuparse por la salud, por la seguridad de todos los trabajadores, no solamente del Estado o los que están presupuestados y pagan su cuota al IMSS, sino que el Estado también debiese de preocuparse por todo este tipo de personas que viven en situaciones bastante precarias. Construir la fuerza social y política de los pequeños y medianos campesinos que garantice en los países donde existen condiciones confrontar al proyecto neoliberal y en los países en donde no existen estas condiciones, que esa fuerza posibilite negociaciones favorables para apropiarnos de la infraestructura, la tecnología y desarrollar la transformación del campo, teniendo como eje la construcción de empresas colectivas, campesinas con eficiencia y autonomía. En otras palabras, ya es tiempo y es necesario ya de ser uno mismo, de ser egoístas. Es necesario de la participación de las masas campesinas, que se conformen esas empresas. Crear formas de autogestión productiva y gestión para el desarrollo. La autogestión productiva económica, financiera y empresarial campesina en desarrollo con diversas modalidades en cada uno de nuestros países. Abre un nuevo frente a la lucha por el mercado, precios, tecnología y el desarrollo integral. Las nuevas formas de organización económica productiva, financiera y gestión de desarrollo que se expresa en la organización de las cooperativas de producción y de servicios múltiples de empresas comunales y multicomunales, de servicios agropecuarios, cajas de crédito comunales, sociedades económicas rurales, comités de gestión y solidaridad, que son organizaciones autogestionarias, patrimonio de nuestras comunidades indígenas, campesinas, de pequeños productores y trabajadores rurales. Estas nuevas formas jóvenes de organización constituyen un nuevo modelo y parte de una nueva economía alternativo al modelo neoliberal, no paralelo, sino que tiene que ser un modelo alternativo al neoliberal como propuesta. A su vez, constituye un instrumento para la rentabilización de la actividad económica, de elevación de producción y productividad, de transferencia de tecnología adecuadas que permiten combinar con la tecnología moderna instrumentos para enfrentar los retos del mercado, lograr mejores precios, elevar el nivel de ingresos, promover el desarrollo, así como potenciar la organización gremial. Como consecuencia, entonces, esta propuesta campesina en esta nueva etapa debe basarse en objetivos que nos lleve a lograr mayor ingreso económico para la familia en el área rural. Debemos avanzar en construir organizaciones económicas, sociedades de producción rural o sociedades de solidaridad rural, como en los casos de México. Incorporar tecnología a la producción, desde luego, generar el valor agregado.
En nuestro caso es, por ejemplo, el impuesto del valor agregado, pero acá lo estamos agregando a lo que son las mercancías de carácter agrícola, lo que puede sintetizarse en la siguiente fase: transformar antes que transportar, que permita el control del circuito, del movimiento que se están dando, producción, procesamiento y comercialización, que signifique acumulación de capital social, como son los objetivos de las organizaciones, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Honduras, Ecuador y Perú. Generar entonces el valor agregado y explotar las ventajas comparativas en cada uno de nuestros países. Con este valor agregado, hasta el Estado sale beneficiado. Habrá autogestión solo si se logra el autofinanciamiento, si se tiene el mercado, si se tienen los recursos y gestión eficiente y la organización. ¿Qué entendemos entonces con el valor agregado o el valor añadido? Este es un concepto utilizado en economía, en finanzas y en contabilidad, con dos significados diferentes. Desde el punto de vista contable, la gran diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras. Es decir, la diferencia entre los precios de mercado y costos de producción. Es aquella característica o servicio extra con el que cuenta un producto. El valor agregado permite dar un mayor valor comercial a un bien, generalmente mediante un elemento clave de diferenciación respecto a los competidores. Es decir, puede existir cierta libertad de mercado. Luego tenemos la luchar contra las construcciones de las hidroeléctricas que destruyen el medio ambiente y desplazan a las poblaciones rurales. Que sean indemnizados los trabajadores rurales que ya hayan sido que ya hayan sido de estas obras, es decir, que a estos trabajadores se les haya indemnizado cuando han cumplido cierta etapa de su vida. Trabajar para el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía como la energía solar. Ya estamos entrando a un mundo moderno. Para que la agricultura moderna tenga éxito, requiere de grandes inversiones y estudios profesionales. Bajo los parámetros actuales de la productividad agrícola, se necesita saber mucho más que usar el machete o poner una semilla en el campo. Por ejemplo, un agricultor experto en la siembra de ejotes debe de arrendar o comprar un terreno para desarrollar dicho cultivo, seleccionar la tierra adecuada, el clima y todas las condiciones necesarias para tal plantación. Si desea producir flores, árboles frutales o palma africana, deberá adquirir la tierra según estudios de suelos calificados que sean aptos para estos cultivos. Por aparte, fíjense, si no cuenta con el flujo efectivo suficiente, tendrá que solicitar un préstamo, para lo cual deberá llenar un número de formularios, hacer planes de inversión, flujos de capital y proyecciones de retorno de capital. Si no llena todos los requisitos, no podrá obtener el crédito. Luego debe realizar la comercialización de su producto. En síntesis, un agricultor tiene que poseer conocimientos en áreas tan complejas como matemáticas, finanzas, economía, internet y algunos conocimientos básicos de agricultura. Entonces nos preguntamos,
¿Cómo puede un campesino con poca instrucción competir con un agricultor moderno? Este es terrateniente, este es profesional, este, aunque no produzca esta cosecha, tiene para mantenerse. Tiene la gran facilidad que le den créditos. Bueno, los agricultores modernos deben contar con un capital para la compra de insumos, realizar estudios de mercado, informarse por medio de instituciones empresariales e Internet de los productos que tienen más demanda en el mercado. La mayoría posee ingresos como profesionales y tienen otro tipo de recursos con los cuales logran sobrevivir durante un periodo de precosecha. Esto indica que una finca es una mina que necesita otra mina, recursos adicionales para hacerles productiva. La tierra fértil opta para cultivos intensivos y es un recurso escaso. En manos de los campesinos, este recurso no contribuye a solucionar el problema de la pobreza, no genera empleo y tampoco ingresos para el fisco. Los campesinos con tierra quedan obligados a trabajarla, obligados a buscar recursos para hacerla productiva. La posición los condiciona a permanecer en el lugar, a pasar penalidades, inclemencias del tiempo y falta de ingresos fijos. Este tipo de propietarios termina endeudándose y por lo tanto debe de buscar otras alternativas de ingresos o medios de vida. Entonces, no hay política gubernamental, no hay política de Estado para el rescate de los campesinos pobres cuando tienen pérdida de cosechas, sus cosechas no están aseguradas, alquilan los terrenos y como consecuencia es una situación que es el Estado a través de políticas públicas, privadas, de darle solución a este tipo de problemas de acuerdo a las propuestas que tenemos acá, principalmente en contra de un sistema neoliberal. Bueno, sigamos. Aproximación a la realidad de Guatemala. Características del territorio. Fíjense pues. Guatemala proviene de la conceptualización guatemalán. Eso anótenlo. Y que proviene del quiché, que significa tierra arboleda, tierra de bosques. Guatemala del quiché, Guautemalán, tierra arboleda. Se encuentra situada en el norte del istmo centroamericano, entre los 14 y los 18 grados de latitud norte y los 88 y 92 de longitud oeste. Esto es para los políticos. Guatemala tiene una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados y unas aguas territoriales que se extienden hasta las 12 millas de la costa. El quiché guatemalán. Hay un fraile, hay un padre que habla también de otra terminología guatemalín que significa, creo que significa palo podrido y que es de una terminología mexicana. Pero acá, Guatemalán, tierra de arboleda, origen quiché. Guatemala tiene una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados. Bueno, aquí tenemos la otra.
En 1800, el sacerdote Domingo Juarros anotó en su compendio, en su diario de la ciudad de Guatemala, este reino, dice, tiene el nombre de Guatemala de la voz Cuatemalí, que en la lengua mexicana quiere decir palo podrido. ¿Cuántos grandes ecosistemas posee Guatemala? Por lo menos posee 14 grandes ecosistemas. Debido a su latitud, Guatemala se sitúa en el cordón tropical boreal, espacio, o sea, el espacio en el que se aloja la mayor cantidad de especies de todo el planeta. 8,000 especies de plantas vasculares, 400 especies de árboles de hoja ancha, más 700 orquídeas, 110 helechos, más de 500 musgos. ¿Cuáles son los grupos étnicos más importantes? En Guatemala, un 54% de la población es maya, perteneciente a unas 20 etnias diferentes. Las 3 etnias más importantes son la quiché, la cachiquel y la itzá, siguiéndolas en importancia las etnias yucuteca, mopán, quechí, acatec, representando grandes diferencias lingüísticas y de rasgos exteriores como puede ser la indumentaria, pero sus comportamientos sociales prácticamente son similares. Aquí hay 2 cosas importantes. El 54% de la población es maya y las 3 etnias más importantes, la quiché, cachiquel y la itzá. Sigamos. Ahora bien, el 42% de la población en Guatemala es mestiza. Los llamados en Guatemala ladinos, que no acusa diferencias socioculturales entre sus diferentes grupos y tienen comportamientos occidentales. Español, ciertas costumbres de España. Bueno, por último, existe una pequeña población, etnia. Aquí tenemos, yo estaba leyendo población, es que el grupo étnico es indígena. Vamos a poner acá una pequeña observación. Bueno, grupo, tenemos, existe una pequeña población xinca, grupo étnico indígena, cuyo origen no es maya. Fíjense ustedes, los xincas, cuyo origen no es maya y que posee una lengua propia y otra garífuna. Esos están en Livingston. A estos los norteamericanos le llamaban creole, porque estaba compuesta por negros traídos en tiempos de la colonia desde la isla de Haití. Los xinca. Situada en la región caribeña y cuya lengua es una mezcla de lenguas africanas, inglés, francés y español, con una pronunciación levemente portuguesa. Los debates acerca de la dimensión multiétnica en Guatemala son muy diversos y complejos. Un aspecto de gran importancia es que la organización del Estado guatemalteco no refleja la naturaleza multiétnica de la sociedad. Fíjense bien. Un aspecto de gran importancia es que la organización del Estado guatemalteco no refleja la naturaleza multiétnica de la sociedad. El actual Estado
no es sino el reflejo de la acción de criollos y ladinos en el pasado, quienes al imponer el español como único idioma oficial y la cultura occidental como dominante y casi como única visible, crearon una organización sociopolítica, como si el país fuera monoétnico. Todo esto, Guatemala es pluriétnico, es pluricultural. El país es multiétnico, pluricultural y habla varios idiomas. Entonces, los acuerdos de paz con respecto a esta dimensión multiétnica la vamos a ver y la vamos a analizar el próximo día de clase. Vamos a ver los acuerdos de paz, pero con respecto a este aspecto multiétnico, sociocultural y pluricultural. Jóvenes, multiétnica, sí. Este aspecto lo vamos a analizar y a estudiarlo el próximo día de clase, que es el próximo viernes. Acá nos vamos a quedar. Si hay alguna duda, pues estamos a la orden. Si no, pues jóvenes, pasen ustedes feliz noche. A descansar. Gracias, muy interesante, muy agradecido. Gracias, Lick. Feliz noche. A la orden, a la orden. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes.